Todo se salió de control en el momento en que sus ojos se encontraron con los de ella, porque cuando el vínculo tira, no hay elección, no hay escape, solo rendición. Él se tambaleaba por el pasillo, con la visión borrosa. El suelo se inclinaba bajo sus pies, su cuerpo traicionando cada paso. El rey Alfa nunca perdía el control. Nunca. Pero esa noche, alguien había puesto algo en su vino, y ella solo quería ayudarlo. Ella estaba allí arrodillada, fregando el suelo, invisible como siempre. Una simple sirvienta en el lugar equivocado en el peor momento posible. Y el rey Alfa perdió el control por completo. A la mañana siguiente, como siempre les ocurre a los más vulnerables, la culpa recayó sobre ella. Fuera de aquí. Humillada, acusada, expulsada. No quiero volver a verla. Ella lo perdió todo sin saber que llevaba un secreto que podría cambiar el reino entero. Años más tarde, de la forma más inesperada, un par de ojos pequeños encontraron al hombre más temido del reino y sin miedo lo llamaron. Papi, no digas eso. Dilo otra vez. En el reino de Vaughn, dentro de un castillo, una puerta se abrió con más fuerza de la necesaria. Kyle Draven entró en los aposentos de su abuela sin llamar. Ella estaba sentada junto a la ventana, como siempre, con la postura erguida y las manos apoyadas en su regazo, con esa calma que irritaba a Kyle más veces de las que podía contar. Marin Draven era la única familia que le quedaba. No tenía padre ni madre. Marin había gobernado a su lado desde que él era demasiado joven para soportar el peso de una corona solo. Y hasta el día de hoy manejaba sus problemas con una mezcla de serenidad y silenciosa provocación. No creo que seas capaz de esto. Si no lo hubiera hecho, nunca me darías un heredero. Eso no es. Desconfías de todas las mujeres, Kyle. Crees que todas quieren algo de ti más allá de ti, porque eso es exactamente lo que pasa. Soy un rey y un alfa. Sé exactamente lo que atrae mi posición. Sí, muchas lo son, eso es cierto, pero debes elegir a una de ellas, Kale. El reino necesita un heredero. Tú necesitas un heredero. Lo difundiste por todo el reino. Que estoy buscando un heredero que pagaría una gran cantidad en oro, que ofrecería un contrato de por vida a la mujer que pudiera darme ese hijo. No tenía otra opción. Siempre tienes una opción. No cuando mi nieto ha pasado años ahuyentando a cada mujer que se atreve a acercarse a él. Si no hubiera actuado, seguirías exactamente como estás, solo, y el reino se quedaría sin un heredero para todo lo que has construido. Y me gustaría mucho seguir viva para conocer a ese niño. 2 años antes, en el reino de Mora, el pasillo estaba demasiado silencioso. Kale Draven se movía por el pasadizo de piedra con una mano apoyada en la pared, intentando encontrar un equilibrio que no existía. ¿Cómo ha ocurrido esto? Apretó la mandíbula, obligándose a pensar con claridad. ¿Cuándo manipuló alguien mi vino? La pregunta ardía más que cualquier cosa física. Él no era el tipo de hombre al que se engañaba fácilmente. Estaba allí como invitado. Una reunión de reinos, acuerdos diplomáticos, cenas que duraban más de lo debido, rodeado de aliados. O al menos eso era lo que había creído. Alguien hizo esto a propósito. La conciencia llegó lentamente, pesada, y cuanto más clara se volvía, más se le revolvía el estómago. Un error como este no tenía sentido. Nunca había cometido un error como este. La sensación en su pecho no era solo el vino. Era otra cosa, algo más caliente que le subía por la garganta y se extendía por sus brazos. Hierbas. Sabía lo suficiente sobre hierbas para reconocer que estaba bajo la influencia de algo que no debería estar en su cuerpo. Na estaba arrodillada en medio del pasillo, con un paño húmedo en la mano. La mayoría de los invitados ya habían regresado a sus aposentos después de la cena, y ella sabía que el salón principal estaría en el estado que conocía demasiado bien. Jarras volcadas, manchas en el suelo, el tipo de desorden que nadie que lo causaba tenía que enfrentar después. Ese día, la hija de uno de los consejeros se había sentido mal justo allí, en el pasillo entre el salón y los aposentos reservados. Había vomitado en el suelo de piedra antes de que nadie pudiera reaccionar. Vino, comida, todo mezclado.
y luego se le habían llevado, tambaleándose, 2 doncellas. El pasillo se había quedado atrás con el olor agrio y las marcas aún en el suelo. A Na la habían llamado para que lo limpiara con un gesto rápido. Seguía fregando el suelo en silencio cuando oyó los pasos, desiguales, pesados, con un ritmo quebrado. Na levantó la vista y vio a un hombre alto que salía del pasillo de enfrente. Caminaba con una mano contra la pared. Las antorchas iluminaban su rostro en ángulos cambiantes, la luz y la sombra intercambiando lugares a cada paso. Pero ella miró y su corazón se aceleró. Se tambaleaba por el pasillo y cada paso parecía más difícil que el anterior. Se levantó antes de poder pensar. Señor, dijo, cruzando el pasillo rápidamente, con cuidado. Le sujetó el brazo en el momento exacto en que su cuerpo perdió el equilibrio. Su peso cayó sobre ella de inmediato, y Na tuvo que plantar los pies y usar una fuerza que no sabía que tenía para mantenerlo en pie. Él era mucho más grande que ella, mucho más pesado, pero lo sostuvo. El calor que emanaba de su cuerpo era intenso, casi febril. De cerca captó el olor. Vino, sí, pero algo más mezclado. Amargo, herbal, diferente a todo lo que conocía. Eso no es solo vino. Aposentos. La palabra salió baja, arrastrada. Intentó levantar el brazo. El movimiento fue lento, pesado. Al final, solo pudo señalar hacia el final del pasillo. Na entendió. En esa ala había aposentos reservados para invitados importantes. Ella nunca había entrado en ninguno de ellos. Le ayudaré, dijo, recolocando el brazo de él sobre sus hombros. Se movieron lentamente. El calor de su cuerpo se filtraba a través de su ropa sin esfuerzo. Na mantuvo la mirada al frente, concentrada solo en no dejarlo caer. Cuando finalmente llegaron a la habitación, empujó la puerta con el hombro libre y lo ayudó a entrar. Él se sentó pesadamente en el borde de la cama, con las manos apoyadas en los muslos, su respiración profunda y desigual. Na se quedó un momento en el umbral, mirando la estancia. Paredes de piedra, antorchas de fuego bajo, una cama, mantas oscuras apiladas ordenadamente, una jofaina con agua sobre el tocador preparada de antemano. Iré a por un paño, dijo, dándose ya la vuelta. Mojó la tela en la jofaina, escurrió el exceso. Cuando volvió a la cama, dispuesta a ayudarle a acostarse, el espacio estaba vacío. Su corazón se detuvo por un segundo completo. Se giró y oyó el suave clic de la puerta al cerrarse. Él estaba de pie entre ella y la salida. Su postura ya no era la misma que minutos antes. Todavía había algo inestable en sus ojos, pero su cuerpo estaba erguido, sus hombros cuadrados, y había algo en su expresión que no pudo nombrar de inmediato. ¿Cuándo se ha levantado? Señor. Na tragó saliva. Yo no puedo quedarme aquí. Tengo que terminar mi trabajo. Él dio un paso hacia ella. No. Una palabra, solo una. Pero el peso de ella llenó toda la habitación y se quedó allí, suspendido como el humo. Na negó con la cabeza. De verdad que no puedo, señor. Es tarde y te quedas aquí conmigo. Abrió la boca para negarse de nuevo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había algo en su mirada que la desarmó sin previo aviso. No era una amenaza, era otra cosa, algo con lo que nunca nadie la había mirado antes, como si estuviera viendo algo que no podía ser ignorado. ¡Eres mía! El mundo de Na pareció detenerse por un segundo completo. No lo entendía, no podía entenderlo. Eran palabras que no tenían sentido viniendo de un hombre que no la conocía, en una habitación en la que no debería estar, en una noche que se había descarriado por completo mucho antes de ese momento. Y sin embargo, algo dentro de ella respondió antes de que tuviera la oportunidad de detenerlo. Algo profundo, involuntario, que surgía del centro de su pecho y hacía temblar su aliento. Na apretó los labios, intentando nombrar lo que sentía. Esto no es real. Tienes miedo. Es solo miedo. Su respiración empezó a estabilizarse. La tensión en sus hombros se relajó lentamente, como si algo dentro de él se estuviera reorganizando. Pero entonces sus ojos cambiaron. Na lo vio de inmediato. El color había desaparecido.
los ojos verdes que había notado en el pasillo, y en su lugar había algo dorado, intenso, casi luminoso en la tenue luz de la habitación. Nunca había visto nada igual. El paño húmedo se le resbaló de la mano sin que se diera cuenta. Sus palmas se volvieron frías y pegajosas. Se le cortó la respiración. Y había algo allí, entre ellos, en el espacio vacío que separaba sus cuerpos. Algo que Naa no podía nombrar y no podía ignorar. Él se dio cuenta, vio su reacción sin que ella dijera una sola palabra, y se acercó. Cada paso que daba reducía el espacio que Naa tenía para pensar. Instintivamente retrocedió, y su espalda chocó contra la pared. Ya no había a dónde ir. Es enorme. El pensamiento fue rápido, involuntario, casi inoportuno. Sus hombros son demasiado anchos para ser reales. Se detuvo a poca distancia, lo suficientemente cerca como para que el calor de su piel la alcanzara antes de cualquier contacto. Na se quedó quieta, con el corazón latiendo demasiado fuerte, intentando no mirar su cuello. Al cuello abierto de su camisa que se había descolocado en algún momento de la noche, a los brazos ahora apoyados a cada lado de ella, con las palmas planas contra la pared. No mires sus brazos, no mires. Miró, y su corazón se aceleró aún más. El beso llegó lentamente, sus labios contra los de ella, cálidos, con una firmeza contenida que no esperaba. Na se quedó helada por un segundo, con los pensamientos completamente en blanco, todo su cuerpo tenso contra la pared. Nunca he... Pero su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera terminar la frase. Algo dentro de ella cedió, una tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que mantenía, y sus labios respondieron a los de él, casi sin decisión. Una de sus manos dejó la pared y encontró el lado de su cara. Lenta, cálida, demasiado grande para la delicadeza con la que se posó allí. Na sintió que sus propios dedos se aferraban a la tela de la camisa de él, sin saber si intentaba estabilizarse o evitar que se apartara. El beso se profundizó, más pesado ahora. ¿Por qué mi corazón late así? Él murmuró algo contra sus labios, su voz baja y áspera, las palabras indistintas. Pero el sonido, esa voz tan cercana, le provocó un escalofrío en la piel desde el cuello hasta los brazos. La mano en su cara se movió lentamente por su cuello, sobre su clavícula, y se posó en su cintura con una firmeza que hizo que Na contuviera la respiración. La acercó, apartándola de la pared, y Na sintió todo su cuerpo contra el de ella. El calor, el peso, la solidez de un cuerpo que no tenía nada de frágil. Su otra mano encontró su pelo. Los dedos se deslizaron lentamente entre los mechones mientras él inclinaba la cabeza y profundizaba aún más el beso. Na cerró los ojos. Sus dedos por sí solos subieron por el pecho de él, y sintió bajo la tela el calor de su piel y los músculos tensos que no cedían a su tacto. Un escalofrío le recorrió la espalda. No pienses, no pienses ahora. Pero ya era demasiado tarde para eso. Había algo en la forma en que la sostenía, firme sin ser brusco, atento sin ser calculado, que hizo que todos los pensamientos de Na se desvanecieran. Había visto hombres en ese castillo toda su vida. Había servido bebidas a nobles, limpiado pasillos después de cenas en las que reían a carcajadas y gesticulaban demasiado. Nunca había sentido nada. Esto era diferente de una manera que no tenía palabras para explicar. La noche que siguió no fue ni rápida ni silenciosa. Fue larga, pesada, llena de momentos en los que se detenían. Una respiración más profunda, una mirada que se prolongaba un segundo de más, y otros en los que cualquier pausa desaparecía por completo. Cuando el agotamiento finalmente los alcanzó, Na permaneció despierta durante un tiempo que no pudo medir, escuchando la respiración de él hacerse más profunda a su lado. El techo de piedra de la habitación no ofrecía respuesta a la pregunta que no la abandonaba. ¿Qué acabo de hacer? A la mañana siguiente, el castillo despertó demasiado pronto para ambos. Unos fuertes golpes resonaron en la puerta, insistentes. El hombre junto a Na se levantó primero, cubriendo aún parte de su cuerpo con la sábana mientras cruzaba la habitación.
Na permaneció en la cama, desorientada, intentando unir los fragmentos de la noche anterior en el orden correcto. Cuando la puerta se abrió, oyó voces. Na se incorporó lentamente y vio. La mirada de Agnes fue directa a la cama, y entonces su expresión cambió por completo. La furia que se apoderó de su rostro tenía una cualidad que Na nunca había visto de cerca. Gilbert, el padre, habló primero. Su tono era demasiado educado para ser sincero. Dijo que sentía mucho interrumpir esa mañana, pero que había algo que necesitaba aclarar sobre esa sirvienta, que tenía la costumbre de echar hierbas en las bebidas de los invitados nobles, que no era la primera vez, que se había aprovechado de la confusión durante la cena para actuar como siempre hacía con los hombres importantes que pasaban por allí para sacarles algo. Na se quedó quieta un momento. Eso es mentira, dijo, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. Nadie la miró. Gilbert continuó, dijo que podía demostrarlo. Hizo un gesto con la mano y un guardia entró desde el pasillo, cruzó la habitación hacia la ropa de Na doblada sobre la silla en la esquina. Buscó entre la tela lentamente, metódicamente, y luego extendió la mano abierta. Pequeños fragmentos de hierbas trituradas, oscuras, secas, con un olor que Na reconoció porque lo había olido en la bebida de ese hombre la noche anterior. Solo que ahora estaban en su propia ropa, como si las hubiera llevado desde el principio. No, dijo ella, ahora de pie, con el corazón latiendo demasiado rápido. Yo nunca traje eso. Nunca lo haría. Está mintiendo. Se aprovechó de usted. Ya ha hecho esto con otros nobles antes, y ya se le había advertido que si lo volvía a hacer, sería despedida, dijo Agnes, con una voz dulce y cortante al mismo tiempo. Na miró al hombre que estaba cerca de la puerta, y por primera vez desde que había empezado esa mañana, él le devolvió la mirada. Sus ojos eran verdes de nuevo. El dorado de la noche anterior había desaparecido. Había otra cosa allí, una expresión que la golpeó en el pecho antes de que pudiera entenderla del todo. Decepción. Les cree. Yo nunca hice esto, dijo Nat de nuevo, sosteniéndole la mirada. Estaba limpiando el pasillo. Usted se tambaleaba solo y yo le ayudé. Eso es todo. No traje nada. No puse nada en su bebida. El silencio que siguió fue insoportable. La miró durante demasiado tiempo. Su expresión no cambió. Luego apartó la vista. No quiero volver a verla, dijo, con la voz fría y distante. Sus palabras golpearon como un golpe físico. El hombre recogió su ropa y salió, con la sábana aún envuelta en su cuerpo mientras se dirigía al pasillo. Na se quedó destrozada, envuelta en la sábana. Agnes se acercó, su postura impecable, la barbilla levantada, los ojos fríos. «Recoge todas tus pertenencias en este castillo», dijo Agnes sin levantar la voz, pero con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. «No te quiero más aquí. No hice nada, lo juro». La voz de Na salió baja, rota. «Quiero que te vayas antes del anochecer», dijo por encima del hombro, caminando ya hacia la puerta. Esa noche, Na nunca supo su nombre. Nunca entendió por qué se entregó tan fácilmente a un extraño, ni por qué la princesa Agnes la acusó de esa manera. Pero en el fondo, algo dentro de ella le susurraba que nada de eso había sido una coincidencia. Quizás siempre había sido el plan. Y entonces se acabó. Na estaba en la calle, sin trabajo y acusada de algo que no había hecho. Sobrevivir. Era lo único que sabía hacer. Así que eso fue lo que hizo. Encontró trabajo en una taberna. Los meses pasaron rápido. Na ahorraba cada moneda como si fuera la última después de días agotadores porque algo había cambiado. Estaba embarazada. El niño nació en una mañana fría en una pequeña habitación en la parte trasera de una choza. Y cuando lo sostuvo por primera vez, Na sintió algo que no pudo nombrar. No era solo amor. Era más grande, más aterrador. Era la certeza absoluta de que esa pequeña vida era ahora todo. Lo llamó Ethan. Ethan creció rápido, demasiado rápido. Na aprendió a ser madre entre turnos, dándole de comer antes de irse, dejándolo con la vecina, volviendo corriendo a la taberna tan pronto como podía.
La mujer ayudaba como podía, pero el peso nunca abandonó los hombros de Na. La culpa, la ansiedad, el miedo constante de no ser suficiente. Una tarde, mientras le daba de comer trozos de papaya machacados, la vecina trajo noticias. Había vacantes en un castillo en el reino de Bourne. Mejor paga, mejores condiciones, una oportunidad. No querrán a alguien como yo, respondió Na de inmediato. Ni siquiera lo has intentado. Ni siquiera recuerdo cómo es trabajar en un lugar así después de todo. La vecina la miró por un momento. Firme, directa. Na, tienes un hijo. No tienes un hombre. No tienes a nadie. No puedes elegir quedarte quieta. El silencio se hizo pesado porque sabía que tenía razón. 2 días después, Na dejó el reino de Elmora. Se fue sin mirar atrás, con poca ropa y Ethan en brazos. Su destino era Bourne. La prima de la vecina había vivido allí durante años. Se llamaba Ruby, y era la única persona que podía ayudarla en ese momento. No era mucho, un simple lugar donde quedarse, alguien que conocía las calles. Pero ya era más que Na. El castillo de Bourne era más grande que aquel en el que había servido antes, más alto, con pasillos que parecían interminables. Pero Na consiguió un trabajo como doncella en la primera semana. Ethan se quedaba con Ruby durante el día. Na pagaba lo que podía, trabajaba lo necesario, y cada noche recorría el camino entre el castillo y la pequeña choza del pueblo para dar de comer a su hijo. Era agotador, pero era lo mejor que había tenido en 2 años. Ese día, a Na le asignaron limpiar una de las cámaras más antiguas del castillo. Trabajó en silencio como siempre, cambió las sábanas, alisó las pesadas colchas, arregló las almohadas con el mismo cuidado que ponía en todo. Cuando estaba terminando, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Una mujer mayor estaba sentada en una silla junto a la ventana, observando. Na bajó la cabeza de inmediato. Lo siento, señora, debería haber venido en otro momento. No hay ningún problema, respondió la mujer con una calma genuina. Puedes trabajar aquí cuando quieras. No, señora. Na dobló el paño en sus manos, avergonzada. Mi trabajo es estar en las habitaciones cuando los nobles no están para no molestarlos. Hizo una pequeña reverencia y salió corriendo al pasillo, intentando desaparecer lo más rápido posible. Dobló la esquina sin mirar y chocó de frente con alguien. Las manos del hombre la sujetaron por los brazos antes de que pudiera caer. Un reflejo rápido y firme. Por un momento estuvieron muy cerca. Y Na, todavía desorientada por el impacto, levantó la vista y el mundo se detuvo. Y entonces vio sus ojos, dorados, intensos. Los mismos ojos que había visto más de 2 años atrás en una habitación en la que nunca debería haber estado en una noche que había intentado olvidar con todas sus fuerzas. El recuerdo volvió como un golpe. Un sudor frío le cubrió la frente. Na tragó saliva. No se acuerda. No puede acordarse. Para él fue solo una noche. Pero su voz llegó, baja y controlada. Creí haber dejado claro que no quería volver a verte. Na intentó recomponerse, pero no fue posible. El aire se le escapó de los pulmones en el momento en que lo vio. Ese hombre de esa noche, el padre de su hijo. No, no puede ser. Su corazón se aceleró tanto que por un momento estuvo segura de que él lo oiría. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Tragó saliva. Lo siento, señor. Su voz salió temblorosa, casi irreconocible. No le vi. Creo que me ha confundido con otra persona. Él soltó una risa baja, fría, burlona. Señor, repitió, inclinando ligeramente la cabeza. Su majestad. El mundo se detuvo. Na se quedó helada. ¿Qué? ¿Qué? Se le escapó antes de poder detenerlo. Él dio un paso adelante. Vienes a trabajar a un castillo sin saber quién es tu rey. La sangre se le fue del rostro. Perdóneme, Su Majestad, dijo demasiado rápido, casi tropezando con sus palabras. Oí hablar del puesto y vine. Yo, de verdad, necesito el dinero. Silencio. La observó, con la frente levantada lentamente, sospechoso. Por supuesto, dijo al fin, con voz baja, el dinero. Su mirada se detuvo en ella un segundo de más, como si intentara ver más allá. Luego se apartó. Puedes trabajar aquí, pero hazme un favor. Continuó sin mirar atrás. No vuelvas a aparecer delante de mí. Y se fue.
Na se quedó donde estaba, paralizada por la conmoción, con una mano en el pecho, intentando calmar su respiración, la mirada fija, sin parpadear. Al otro lado del pasillo, Kel caminaba sin mirar atrás, pero había dejado de respirar normalmente desde el momento en que la agarró por los brazos. El olor. Lo había sentido al instante, antes de reconocer su rostro. Ese olor específico grabado en su memoria, el olor de la mujer que la diosa Luna había elegido para él, pero también la razón por la que creía que todas las mujeres eran oportunistas, que ninguna lo amaría de verdad, ni siquiera su pareja destinada. Y ahora ella estaba aquí, haciendo todo aún más insoportable de lo que ya había sido. Pero esto no es una coincidencia. El pensamiento se endureció dentro de él mientras caminaba. La noticia del heredero se había extendido por todo el reino. Es obvio lo que quiere, intentar una vez más engañarme. Apretó la mandíbula. Esta vez no. Na corrió por el pasillo, con el corazón desbocado, la mano apretada contra el pecho como si eso pudiera ayudar de alguna manera. No lo hizo. La imagen seguía girando en su mente, esos ojos dorados. Los había notado desde el primer día. Él es el rey Alfa, no era un noble visitante, no era un invitado importante de paso, era el rey de Bourne, el mismo hombre con el que había pasado esa única noche. Ethan, el nombre de su hijo, la golpeó como otro mazazo. Y entonces todo empezó a tener sentido. La acusación, las hierbas, la forma en que la habían expulsado. La princesa quería al rey. Maldita sea. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Si Cale se enteraba, todo se derrumbaría de golpe. Nunca creería que ella había acabado allí por accidente. Después de lo que había pasado, después de todo lo que él creía que ella había hecho. Lo último que Cale Draven haría jamás sería creer que ella no sabía quién era él. Pensará que es otra treta. Siempre pensará eso. Y nunca podría ocultar lo que estaba ocultando. Na decidió que ahorraría tantas monedas como pudiera trabajando allí y desaparecería a otro lugar para empezar de nuevo. Ese era el plan. Salió del castillo tan pronto como terminó sus tareas de ese turno, con la mente todavía demasiado inquieta. Desde el primer día de trabajo allí, había tomado una decisión que mantenía cuidadosamente. No se quedaría en los aposentos de los sirvientes dentro de los muros. La mayoría prefería dormir en el castillo durante la semana. Era más práctico y nadie tenía que enfrentarse a la fría caminata matutina. Pero Na no podía pasar una sola noche sin ver a Ethan. No podía y no quería. Así que caminaba todos los días, ya fuera temprano o tarde, estuviera agotada o no. Hacía esa distancia entre el castillo y la pequeña choza del pueblo donde vivía Ruby. Esa noche, cuando empujó la puerta, el niño estaba en brazos de la mujer, con los ojos muy abiertos, completamente despierto. Cuando vio entrar a Na, su cara cambió. Puro reconocimiento. Lo tomó en brazos antes incluso de quitarse el abrigo. Se sentó en la silla y dejó que Ethan mamara, con la cabeza apoyada en la pared, sintiendo como todo su cuerpo liberaba lentamente la tensión acumulada durante el día. «Nah», dijo Ruby con esa honestidad directa que no llevaba malicia alguna. «Tienes que empezar a dejarle leche para el día». «Nah», abrió los ojos. «Hoy tenía hambre», continuó la mujer. «Está empezando a comer algunas cosas, pero todavía es demasiado pequeño para pasar tantas horas sin alimentarse. Necesitas una forma de asegurarte de eso mientras estás en el castillo». «Lo sé. Lo haré», dijo en voz baja. Ruby asintió y no dijo nada más. A la mañana siguiente, Na regresó al castillo, intentando actuar como si nada hubiera pasado en el pasillo el día anterior. No funcionaba muy bien, pero lo intentó. Tan pronto como llegó a los aposentos de servicio, descubrió que esa noche sería diferente a todas las demás. Habría una gran cena en el palacio. Llegaban invitados importantes, nobles de reinos vecinos, acuerdos que sellar, y todos los sirvientes disponibles serían convocados. Doncellas, lacayos, cualquiera que pudiera echar una mano, tendría un papel esa noche. El ama de llaves transmitió todas las instrucciones al personal del castillo. A Na le asignarían servir vino en el salón principal. Asintió cuando recibió la orden, pero se le revolvió el estómago. Entonces oyó el nombre pronunciado por una de las doncellas en voz baja.
el nombre de la princesa que estaría entre los invitados esa noche, llegando junto a su padre para intentar asegurar una alianza con el rey de Vaughan. Una alianza que todos en los pasillos ya sabían lo que significaba. Agnes quería casarse con él, al igual que todas las mujeres nobles que estaban llegando. Desde el anuncio de la abuela del rey, la promesa de una esposa, de un heredero. Na se quedó quieta un segundo, con las manos apoyadas en el delantal. Agnes. El pánico llegó rápido, pero una urgencia más inmediata lo apartó. Ethan pasaría toda la noche sin leche. Con la cena, no podría irse antes del final de su turno y el bebé no podía pasar tantas horas sin comer. Na pasó el día pensando en cómo se las arreglaría mientras preparaba los aposentos de los invitados hasta que tomó una decisión. Entró, cerró la puerta de la habitación que estaba limpiando y sacó un pequeño recipiente que había cogido de otra cámara. La idea era simple, sacarse la leche allí, encontrar a un sirviente que se dirigiera al pueblo antes de que empezara la cena y pedirle que la entregara en la choza de Ruby. Trabajó rápidamente, concentrada, pero entonces sintió una presencia detrás de ella. Todo su cuerpo se tensó antes incluso de girarse. No había habido ningún sonido que justificara esa sensación, pero era real, inmediata, y llegó antes que cualquier otra cosa. Casi por instinto, Na se llevó las manos al vestido y se lo ajustó rápidamente, como si necesitara recomponerse antes de enfrentarse a lo que fuera. Luego se giró bruscamente y en el movimiento repentino, el recipiente se le resbaló de la mano. La leche se derramó. Salpicó hacia arriba, hacia afuera y directamente sobre el hombre que estaba en la puerta detrás de ella. Unas gotas le golpearon la cara. Otras le corrieron por el pecho, su pecho desnudo. Na se quedó completamente helada. El hombre estaba sin camisa, con solo una toalla alrededor de la cintura, el torso al descubierto, el pelo ligeramente húmedo, como si acabara de salir de un baño. Y la miraba con una expresión contenida, casi silenciosa, como si dijera sin necesidad de palabras, tú otra vez. No. El pensamiento fue instantáneo. No, no puede ser. Lo siento mucho. Solo intentaba solucionar algo rápidamente. No sabía que su majestad estaba aquí. ¿Qué exactamente? Dijo él con voz baja. ¿Estás haciendo aquí? Na finalmente levantó los ojos para enfrentarlo. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba en sus aposentos. Se le cayó el alma a los pies. Había pensado que la habitación estaba vacía. ¿Cómo pudo haber sido tan descuidada, tan distraída? Por un segundo, todo lo que pudo pensar fue, ¿cómo me he metido en esto otra vez? Cale Draven estaba a un paso de ella, con la leche corriéndole por el pecho, mirándola con esos ojos que no podía sostener por mucho tiempo sin sentir algo que no debía sentir. Y el problema era que estaba mirando. Sus anchos hombros, su pecho firme, la línea de su mandíbula, mientras la observaba con esa calma contenida que era de alguna manera más inquietante que la ira. Deja de mirarlo. Bajó la vista al suelo. ¿Es tu leche? Dijo más como una afirmación que como una pregunta. Sin romper el contacto visual, se tocó la cara con un dedo, cogió una de las gotas y la probó. El silencio que siguió fue pesado, y su mirada se volvió aún más difícil de soportar. No es mía, su voz salió extraña. Es leche de vaca. Definitivamente, eso no es leche de vaca. Lo es, dijo demasiado rápido. Estás poniendo a prueba mi inteligencia. No, señor. Na podía oír lo absurdo que sonaba y aún así no podía parar. Es leche de vaca. La traje de casa. El sudor empezó a resbalarle por la sien. Sus manos temblaban ligeramente alrededor del recipiente vacío y apretó los dedos contra el metal frío intentando ocultarlo. Cale permaneció en silencio por un momento, su mirada cambiando entre el recipiente y su cara. ¿Por qué traerías leche de vaca a mi habitación? Piensa. Piensa ahora. Soy adicta, dijo Na. El silencio que siguió tuvo una cualidad muy específica. Cale levantó una ceja. Adicta, repitió, a la leche de vaca. Na apretó los labios. Es una costumbre personal. La miró fijamente durante un tiempo que no pudo medir, y hubo algo en sus ojos que coqueteó con la diversión antes de cerrarse de nuevo.
Na apartó la vista y cometió el error de dejar que su mirada se desviara hacia su torso, donde la leche se había corrido por su piel. Apartó la vista de nuevo inmediatamente, sintiendo el calor subirle a la cara. Entonces, ¿qué hacías en mi habitación en lugar de atender las otras cámaras?, preguntó él. Na pensó rápido. Nunca va a creer esto. Maldita sea. Tragó saliva, intentando parecer normal. Tiene que ser convincente, algo simple, algo que no cuestione, algo que le haga dejar de preguntar. Estaba aquí para seducirte, dijo ella con una convicción que no tenía. Silencio de nuevo. Diferente esta vez. Cale se quedó completamente quieto por un segundo. Sus ojos se encontraron con los de él por un breve momento. Y Na apartó la vista de inmediato, el calor en su cara ahora incontrolable. Me disculpo, dijo rápidamente, dándose ya la vuelta. No lo volveré a intentar. Fue un error. No volverá a pasar. Y salió de la habitación antes de que él pudiera decir nada. En el pasillo, apoyó la frente contra la pared fría. Adicta a la leche de vaca. Cerró los ojos. No puedo hacer nada bien. Kyle se quedó de pie en medio de su habitación después de que ella se fuera, con la leche todavía en el pecho, con una expresión que nadie en el reino le habría reconocido. Luego se limpió la cara lentamente con el paño del tocador. Algo dentro de él que había estado tranquilo durante años se agitó brevemente antes de que lo obligara a volver a donde pertenecía. No, sabía exactamente lo que era eso. Un enfoque diferente, más cercano, más personal, más difícil de ignorar. Y casi había dejado que funcionara, que era la parte que más le molestaba. No caeré en esto, pero su olor permanecía en la habitación, y ese era el tipo de cosa que no podía simplemente elegir ignorar. El salón principal ya estaba lleno antes de que llegaran los invitados principales. Na había ocupado su lugar entre los demás sirvientes, con una jarra de vino en las manos, con la instrucción de mantener las copas llenas sin que la llamaran. Agnes entró en el salón. La princesa llegó junto a Gilbert con la postura de alguien que sabía exactamente cuánto espacio merecía ocupar. Su ropa era elaborada, su sonrisa calculada, y sus ojos recorrieron la sala de una manera que Na reconoció de inmediato. Lo está buscando. Na bajó la vista y se movió hacia el otro extremo del salón, sosteniendo la jarra delante de su cuerpo como si eso fuera protección suficiente. Si Agnes la reconocía, el trabajo terminaría allí mismo. Sirvió vino con los ojos fijos en las copas, las mesas, cualquier cosa que no fuera la cara de la princesa. Al otro lado del salón, Cale estaba sentado donde la situación lo requería, entre dos consejeros discutiendo asuntos a los que no prestaba atención. Agnes se había posicionado lo suficientemente cerca para ser notada y lo suficientemente lejos para parecer no intencional. Conocía esa jugada. Conocía todas esas jugadas. Lo que no había sido parte del plan fue el momento en que, sin buscar, sus ojos encontraron a Na cruzando el salón con la jarra de vino, con la cara ligeramente baja, moviéndose por los bordes como si intentara ser invisible. Kyle apartó la vista de inmediato. Después de un momento, volvió a mirar. Se había detenido cerca de una de las columnas laterales sirviendo a un invitado. «Para», se dijo a sí mismo. «No compliques esto». Volvió su atención a Agnes y no volvió a mirar a Na en el resto de la cena. Na, a su vez, pasó toda la velada sin poder confirmar si la habían visto o no. Y esa incertidumbre era peor que cualquier certeza. Cuando el salón finalmente empezó a vaciarse, entregó la jarra, hizo su reverencia de despedida y desapareció por el pasillo de servicio antes de que nadie pudiera llamarla de nuevo. A la mañana siguiente, el pasillo del ala de invitados era el último lugar donde Na quería estar, pero había habitaciones que limpiar y dos de ellas pertenecían a los nuevos huéspedes. Trabajó rápidamente. Cuando terminó y dobló la esquina, ya estaba pensando en la siguiente habitación. Tú. La voz detuvo a Na a mitad de paso. No se giró de inmediato. Por un segundo, fingió para sí misma que podría no estar dirigido a ella. «Sé que me has oído, Agnes». Na siguió caminando, más rápido ahora, con los ojos fijos en el final del pasillo. Los pasos detrás de ella se aceleraron. «Detente ahora mismo».
Na no se detuvo. Dobló la esquina, buscando una salida, una puerta abierta, cualquier cosa. Y entonces los pasos detrás de ella se convirtieron en una carrera. La seda de la falda de Agnes golpeando el suelo de piedra con una urgencia que no era propia de una princesa. Na ya estaba corriendo, con el corazón desbocado, la respiración corta. Una mano salió de una habitación y la metió dentro. La puerta se cerró en silencio. En el pasillo, los pasos de Agnes pasaron de largo. Silencio. Na se quedó en la oscuridad, intentando recuperar el aliento, con el corazón latiéndole contra las costillas. Lentamente, sus ojos se acostumbraron a la tenue luz que entraba por la ventana. Se giró. Kel estaba detrás de ella. Ninguno de los dos habló por un momento. La respiración de Na todavía era irregular por la carrera, y la cercanía de esa pequeña habitación cerrada creaba una atmósfera que no sabía cómo ubicar. El espacio entre ellos era demasiado pequeño. Sintió el calor que irradiaba de él antes de cualquier contacto. Y había algo en ese silencio particular que los acercaba sin que ninguno de los dos se moviera. Sus ojos bajaron brevemente a los labios de ella antes de volver a subir, tan rápido que Na no estuvo segura de si lo había visto o imaginado. «Gracias», dijo en voz baja, «por quitarme de su camino». Kel respiró lentamente. Su mirada se desvió ligeramente, no lejos de ella, sino hacia algo que sucedía dentro de él, a lo que ella no tenía acceso. «Vuelve a tus deberes», dijo al fin. Na hizo una pequeña reverencia y salió de la habitación, dejando atrás un silencio más pesado que cualquier palabra. Pasaron 2 días, y esos 2 días fueron los peores que Kyle había experimentado dentro de su propio castillo en mucho tiempo. El castillo estaba lleno de gente que no había invitado por elección. Seguían llegando más, nobles, familias influyentes, incluso algunos cambiantes de alta cuna. Aparecían mujeres con sonrisas ensayadas y conversaciones claramente preparadas de antemano. Todo una consecuencia directa de lo que su abuela había hecho, y sabía que no había forma de deshacerlo sin crear un escándalo aún mayor que el que ya existía. Agnes permaneció en el castillo, cada vez más decidida, asistiendo a cada cena, cada paseo por el jardín, cada conversación en el salón, como si estuviera construyendo un argumento que él finalmente aceptaría por agotamiento. Kel respiró hondo, resopló por lo bajo y puso los ojos en blanco cada vez que podía hacerlo, sin que nadie importante se diera cuenta. Mantuvo una fachada de cortesía porque la situación lo exigía. Pero por dentro la irritación era constante, baja y persistente. Y había algo que lo irritaba aún más que todo eso. Na, la oportunista, y sin embargo, seguía permitiendo su presencia en el castillo. Donde quiera que estuviera, se encontraba notando cuando ella pasaba por los pasillos, cuando apartaba la vista o intentaba esconderse entre los demás sirvientes como si fuera posible ser invisible para él. Pero no lo era imposible no verla. No importaba cuánto se evitaran, no importaba cuánto intentaran no cruzarse, algo siempre los volvía a unir, como un imán, como si el destino se negara a dejarlos en paz. Al día siguiente, Na salía de una habitación que acababa de limpiar cuando una voz la alcanzó. «Por fin», dijo Agnes, su voz suave, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Me preguntaba dónde te habías escondido». «Creo que me confunde con otra persona», dijo Na, intentando seguir caminando. La mano de Agnes se cerró alrededor de su brazo antes de que pudiera dar 2 pasos. «No lo hago». Su voz había cambiado. Más baja ahora, más afilada. «Sé exactamente quién eres. Apareciste aquí tan pronto como se corrió la voz, ¿no? Qué conveniente. No sé de qué habla. Creo que sí». Agnes no le soltó el brazo. «¿Qué haces exactamente en este castillo?» Unos pasos resonaron en el pasillo antes de que Na pudiera responder. Agnes la soltó de inmediato y se giró, componiendo su expresión con una velocidad impresionante. Cale se detuvo a unos pasos, su mirada cambiando de Agnes a Na y de vuelta. «¿Hay algún problema?» «Ninguno en absoluto, por supuesto». Agnes hizo una ligera reverencia, su sonrisa de nuevo en su sitio. Simplemente estaba hablando con esta chica. Hizo una pausa deliberada antes de continuar. «¿No la recuerda, Su Majestad? Sirvió en mi castillo hace unos años.
Fue ella quien puso hierbas en su vino esa noche y luego se aprovechó de la situación mientras usted estaba fuera de sí. Pensé que debería saber que mantiene a esta mujer dentro de sus propios pasillos. Na se quedó helada. La sangre se le fue del rostro. Cale miró a Agnes por un momento. Luego sus ojos se movieron hacia Na y se quedaron allí un segundo de más con una expresión que Na no pudo leer del todo. Luego volvió a mirar a Agnes. Que yo sepa, dijo con una calma que era más intimidante que cualquier voz alzada, ella es una sirvienta de este castillo, lo que significa que cualquier problema ahora es mío. ¿No deberías estar descansando?, preguntó Kyle con una cortesía tan firme que no había lugar a interpretación. Ha sido un día largo. La princesa calculó por un momento, luego se giró y caminó por el pasillo con su habitual postura impecable, aunque Na notó claramente la rigidez en sus hombros. Na aprovechó el momento para disculparse y darse la vuelta. Espera. La mano de Cale se cerró alrededor de su muñeca, guiándola hacia sus aposentos. Na se quedó en medio de la habitación mientras él cerraba la puerta, con las manos ligeramente húmedas, intentando ordenar sus pensamientos en una línea recta que se negaba a formarse. «Tienes que dejar de meterte en problemas», dijo él, comenzando a pasear por la habitación con esa energía contenida. «Casi te expone la princesa si tiene alguna razón real para quejarse de ti ante la corte». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Cale se detuvo. La miró por un momento, y había algo diferente en su mirada, lejos de la frialdad que había mostrado antes. No era exactamente suavidad, solo como si por un momento hubiera bajado la guardia que siempre insistía en mantener. «¿Tienes a dónde ir si pierdes este trabajo?», preguntó al fin. Na bajó la cabeza. No respondió. La respuesta estaba en el silencio. «Entonces aprovecha la oportunidad que tienes», dijo él, «y no te crees problemas». Na asintió varias veces demasiado rápido. «Sí, señor, lo siento, no volverá a pasar». Hizo una reverencia y se giró para irse. Su mano la agarró del brazo antes de que llegara al pomo. «Espera». Su voz había cambiado. Más baja, menos controlada. Na se quedó helada con la mano en el aire, sin girarse todavía. Cuando finalmente lo hizo, vio sus ojos dorados. Esa intensidad que había visto antes había vuelto con una claridad que le quitó el suelo de debajo de los pies. «¿No dijiste?», habló lentamente, «que querías seducirme?» Na se quedó quieta. No, pensó que no. Las palabras quedaron en el aire con un peso que Na sintió en el pecho antes de entenderlas del todo. Cale la observó en silencio, incapaz de soportarlo más, y Na pareció desmoronar cada defensa que él tenía. «Señor, yo no estaba». «Lo dijiste». Su voz era apenas un susurro, sus ojos fijos en ella. «Si era verdad, entonces demuéstramelo. Si retrocedo ahora, empezará a cuestionar todo lo demás». Na respiró hondo y dio un paso hacia él, luego otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la cara y lo besó. El beso comenzó tenso, sus labios sobre los de él con una vacilación que no pudo ocultar, su corazón latiendo demasiado rápido. Por un segundo, ninguno de los dos se movió, y entonces sus brazos la rodearon. La atrajo contra su cuerpo con una firmeza que le robó el aire de los pulmones. Una mano en su cintura, fuerte y segura, la otra deslizándose por su espalda hasta sus hombros. El beso cambió. La vacilación desapareció de ambos lados a la vez, reemplazada por una intensidad que Na no estaba preparada para enfrentar. «Para», pensó, pero sus dedos ya habían encontrado la tela de su camisa. Aferrándose, él la levantó con una facilidad sorprendente, sus manos encontrando sus muslos, y Na instintivamente envolvió sus piernas alrededor de él para estabilizarse. El movimiento los acercó aún más, y Na sintió todo su cuerpo contra el de ella de una manera que borró cualquier pensamiento coherente. Llegaron a la cama sin que ninguno de los dos lo decidiera conscientemente. Ella permaneció en su regazo, con las rodillas a cada lado de sus muslos, y el beso continuó, más profundo ahora, más honesto de lo que ninguno de los dos había pretendido. Su mano se movió hacia su pelo. Los dedos se deslizaron por él con una delicadeza que contrastaba con todo lo demás, mientras su otra mano se movía lentamente por su espalda.
las yemas de los dedos presionando ligeramente contra sus costillas, contra la fina tela de su ropa. Na soltó un pequeño sonido involuntario y ese sonido la trajo de vuelta. Se apartó, con la respiración completamente agitada, sus manos ahora presionadas contra el pecho de él, no acercándolo, pero tampoco apartándolo. «Lo siento», dijo, su voz áspera de una manera que no había planeado. «No debería haber hecho eso». Kyle se quedó quieto por un segundo, su respiración tan agitada como la de ella, sus ojos todavía de ese oro intenso. Luego giró la cara y soltó un suspiro pesado. Sus manos la soltaron. Na se deslizó de su regazo, se ajustó la ropa y se quedó de pie en medio de la habitación. Hizo una reverencia sin levantar la vista y se fue. El pasillo se sentía frío después del calor de esa habitación. Y Na caminó demasiado rápido, con la mano en el pecho, intentando entender lo que acababa de hacer. La respuesta no llegó, y Ethan la esperaba en la pequeña choza del pueblo, completamente ajeno a que sus vidas dependían de que Na lograra mantener esos dos mundos separados. «Tienes que parar esto», se dijo a sí misma mientras caminaba. «En serio, tienes que parar». Na estaba a punto de terminar su turno cuando el jardinero la encontró. «Esto es para ti», dijo, entregándole un pequeño trozo de papel doblado. Su pecho se oprimió, incluso antes de abrirlo. «Ven a la parte de atrás de la cocina ahora. Es urgente». Ruby. El mundo pareció encogerse. Na no pensó, simplemente fue. Se movió por pasillos, bajó escaleras, evitando miradas, hasta que llegó a la parte más alejada del castillo, donde el olor a comida y leña quemada enmascaraba cualquier movimiento sospechoso. Ruby estaba allí, y no estaba sola. Ethan lloraba en sus brazos. Na sintió que se le oprimía el pecho. «¿Qué ha pasado?», preguntó, corriendo ya hacia ellos. Ruby parecía pálida, agotada, con los ojos pesados, la respiración agitada. «Lo intenté», dijo, su voz. «Juro que lo intenté». Na tomó a Ethan en brazos de inmediato, apretando a su hijo contra su pecho, como si necesitara confirmar que realmente estaba allí. «No para de llorar», continuó Ruby. «La leche no es suficiente. Te echa de menos». La culpa la golpeó como un mazazo. Na apartó la vista, tragando saliva. Se había alejado. Los días en el castillo, el evento, el miedo constante a ser vista. Todo ello la había alejado de él más de lo debido. «Hay más». Ruby respiró hondo, conteniendo una tos. «El pueblo está enfermo. Todos. Yo también». Na levantó los ojos alarmada. «Es grave», continuó Ruby. «Fiebre. Tos. Tengo miedo de que se contagie». Na abrazó a Ethan con más fuerza. Su pequeño cuerpo se sentía demasiado caliente, o quizás era solo su pánico. «No puedo quedármelo», dijo Ruby con dificultad. «No así». Na miró a su alrededor, con el corazón desbocado. El castillo, el lugar del que más quería alejarlo, era ahora el único lugar seguro. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo. «Encontraré una solución», dijo, más para sí misma que para Ruby. Na logró mantener a Ethan en el castillo esa noche, escondido en una de las habitaciones de los sirvientes, un espacio simple que ya le habían asignado, aunque solo había empezado a usarlo en los últimos días debido al evento. Allí, lejos del frío del pueblo y del riesgo de enfermedad, lo mantuvo cerca en silencio, como si pudiera protegerlo del mundo entero. Ethan finalmente se durmió en sus brazos, aferrado a su pecho. A la mañana siguiente, Na tomó una decisión. No podía dejar el trabajo y no podía dejar a su hijo en el pueblo. Así que hizo lo único que le quedaba. Decidió esconderlo. Conocía cada pasillo de ese castillo, cuáles estaban concurridos a primera hora de la mañana, qué guardias evitaban, qué puertas crujían. Encontró la habitación que buscaba en el ala este, un pequeño aposento de invitados poco utilizado, vacío desde que unos visitantes se habían marchado después de que sus damas fueran despedidas por el rey. Entró, cerró la puerta con cuidado y preparó un pequeño rincón seguro en el suelo sobre una alfombra gruesa en la esquina. Colocó a Ethan allí con la manta doblada que había traído de casa, le dejó al lado trozos de pan blando que ya podía masticar
y se quedó arrodillada frente a él por un momento. «Quédate aquí tranquilo», dijo en voz baja. «Estoy cerca». Ethan la miró con esos ojos grandes y serios que ponía cuando prestaba mucha atención, y luego se metió el pan en la boca con una determinación que hizo que Na sintiera algo entre alivio y dolor. Se levantó, se ajustó el delantal y volvió al trabajo. El día fue largo, cada tarea terminada daba paso a otra, y Na revisaba a Ethan cada 5 minutos, ya agotada de ir y venir. Solo por hoy, intentó decirse a sí misma, pero la verdad llegó justo después. Si Ruby no se recuperaba pronto, no podría seguir escondiendo a Ethan allí. Na respiró hondo. Era hora de irse, hora de encontrar otro trabajo en una taberna antes de que todo se derrumbara de nuevo. Na acababa de limpiar una de las habitaciones y se dirigía de vuelta cuando oyó pasos detrás de ella, demasiado rápidos para ser una coincidencia. Ni siquiera logró girarse por completo. Lo olió primero, algo amargo, concentrado, que le quemó las fosas nasales antes de que pudiera reaccionar. Luego sintió el calor en los ojos, en las mejillas. El suelo se precipitó hacia ella antes de que sus piernas cedieran. Lo último que Na oyó, aún lo suficientemente consciente para procesarlo, fue la voz de Agnes, fría, satisfecha, final, y llévensela. Kyle caminaba por el pasillo del ala este cuando se detuvo. No hubo ningún sonido que justificara la pausa, ningún movimiento visible, ninguna voz, ninguna de las cosas que suelen llamar la atención. Era otra cosa, una sensación que conocía lo suficientemente bien como para no ignorarla. Ese instinto en el que había aprendido a confiar antes de aprender cualquier otra cosa. Había un olor, diferente, extraño, y al mismo tiempo profundamente familiar, de una manera que no podía entender. Kyle se quedó quieto por un momento, dejando que su instinto trabajara. Luego empezó a caminar lentamente por el pasillo, siguiendo esa sensación sin pensarlo demasiado, pasando una puerta y luego otra hasta que se detuvo frente a una. La empujó para abrirla. La habitación era pequeña, poco utilizada. Las había notado antes, pero nunca había tenido una razón para entrar. Ahora había una manta doblada en el suelo en la esquina, y sobre ella un bebé que lo miraba con los ojos más serios que Cale había visto en mucho tiempo. Se quedó en la puerta por un segundo. El niño no lloró, no se asustó. Solo lo observaba con esa expresión extrañamente tranquila, como si lo estuviera evaluando. Kyle entró en la habitación lentamente y se agachó cerca del niño. De cerca, el olor era más fuerte, y eso era lo que lo había llevado allí. Ese olor específico que había notado en el pasillo y que ahora tenía sentido de una manera que aún no estaba preparado para nombrar por completo. Cogió al niño. El niño se lo permitió sin quejarse. Pequeños dedos se aferraron a la ropa de Kaylee. Cale miró fijamente esa cara durante un largo momento. Y entonces los ojos del niño se encontraron con los suyos. Algo dentro de Cale se detuvo por completo. No fue un pensamiento. No fue una conclusión alcanzada por la lógica o la evidencia. Fue algo más profundo, más antiguo. Este niño es mi hijo. La revelación llegó de golpe, sin aviso, sin transición. Cale se quedó inmóvil por un momento que no pudo medir, con el niño en brazos, y esa certeza extendiéndose por él como algo que siempre había estado allí y que solo ahora había encontrado el nombre correcto. Y entonces llegaron los recuerdos. Esa noche de hace 2 años, el pasillo, la habitación, la única noche que había pasado con Na, antes de que todo se derrumbara a la mañana siguiente. Y luego, más recientemente, la imagen de ella en su cámara sosteniendo ese recipiente, la leche derramándose, su cara demasiado sonrojada para ser solo vergüenza. Leche de vaca. El pensamiento llegó con una dolorosa ironía. Kyle cerró los ojos por un segundo. Acercó al niño más a su pecho, lentamente, y el bebé se lo permitió sin protestar. Pequeños dedos se enroscaron en la tela de su ropa, como si ya supieran exactamente a dónde pertenecían. Kyle contuvo la respiración por un segundo, y entonces, casi como un susurro arrastrado, todavía confundido, todavía aprendiendo la palabra,
Papi. El mundo se detuvo. Los ojos de Caleb vacilaron. No se movió. No podía. Esa palabra le golpeó directamente en el pecho, atravesando todo. La duda, la ira, el orgullo, todo. Sus ojos se llenaron sin previo aviso. Y por primera vez en años, el rey Alfa no parecía un rey, solo un hombre sosteniendo a su propio hijo. Ella me ocultó esto. La furia llegó lentamente, pero llegó. Todo este tiempo. Cale salió al pasillo con el bebé en brazos y detuvo al primer sirviente que vio. ¿Dónde está Na?, preguntó, su voz baja y controlada de la manera en que se ponía cuando estaba más enfadado de lo que quería mostrar. El hombre miró al bebé por un segundo antes de responder que no la había visto en las últimas horas, que probablemente estaba en alguna de las alas del palacio. Quiero hablar con ella ahora, dijo Kyle. Encuéntrala. Continuó por el pasillo, deteniendo a otros sirvientes, recibiendo respuestas que no los satisfacían. El bebé en sus brazos permanecía tranquilo a ratos, a otros mirando a su alrededor con esa misma curiosidad seria que Cale ya había notado y había reconocido a su pesar como algo familiar. Al doblar una esquina en el ala central, se topó con su abuela. Marin Draven se detuvo cuando lo vio. Su mirada bajó inmediatamente al bebé y se quedó completamente quieta por un segundo que Kelly conocía bien. Era el segundo en que procesaba algo que ya entendía pero que estaba dejando que se asentara. Este niño, dijo, su voz más baja de lo habitual, es tu hijo. No fue una pregunta. Cale lo confirmó con una mirada. Los ojos de su abuela se llenaron antes de que volviera a hablar. Extendió los brazos lentamente, con un anhelo visible que no se molestó en ocultar, y Cale colocó al niño en ellos. Marin miró al bebé durante un largo momento, con una expresión que rara vez le había visto. No era solo alegría, era alivio, el tipo de alivio de alguien que había esperado demasiado tiempo por algo. ¿Cómo es esto posible?, preguntó al fin, levantando los ojos hacia él. Todavía estoy tratando de entenderlo, respondió Kyle. Necesito encontrar a Na. Na. Su abuela repitió el nombre con reconocimiento inmediato. La chica que limpia mi habitación todos los días. Sí. Marin miró a su nieto por un momento antes de hablar. Es una buena chica, siempre muy cuidadosa. Hizo una pausa. Ve a buscarla. Yo me quedaré con él. Kyle ya se estaba girando cuando su voz lo alcanzó de nuevo. Kyle. Esperó a que él la mirara. Ten cuidado con lo que dices cuando la encuentres. Él no respondió. Nadie sabía dónde estaba Na. Kyle buscó por todo el castillo, deteniendo a sirvientes en cada pasillo, recibiendo respuestas que iban desde la incertidumbre hasta la incomodidad, hasta que uno de los hombres, un sirviente mayor que trabajaba en el ala este, dudó antes de hablar. Dijo que no había visto a Na dentro del castillo, pero que había oído algo que algunos de los sirvientes habían comentado antes sobre dos hombres que sacaban a una mujer por la puerta lateral con un saco cubriéndole la cabeza. Kyle se quedó completamente quieto por un segundo. ¿En qué dirección?, preguntó, su voz tan baja que el hombre tuvo que inclinarse para oír. El sirviente señaló. Kyle no dijo nada más. Salió del castillo por la puerta que el hombre había indicado y afuera se detuvo por un momento, dejando que el instinto hiciera lo que sabía hacer. El olor de Na era algo que había aprendido a reconocer contra su voluntad. Ahora lo siguió sin dudar. La transformación ocurrió más allá de los muros, donde nadie pudiera ver. El rey de Voss desapareció por unos momentos y lo que se movió por el bosque en su lugar no era un hombre. Era algo más grande, más rápido, más peligroso. Un lobo. El rastro era claro. La cabaña estaba apartada del pueblo, entre árboles que cerraban el espacio tan densamente que no era visible desde el camino. Dos hombres estaban afuera cuando Kyle llegó, y no hubo advertencia, solo presencia. El primero miró y se quedó helado. El segundo ni siquiera terminó la frase que estaba diciendo, porque lo que surgió de la oscuridad no era un animal ordinario. Era demasiado grande, demasiado silencioso. Sus ojos brillaban con un tono que ninguno de los dos podía explicar. El lobo dio un paso adelante y eso fue suficiente. Ambos hombres retrocedieron al mismo tiempo, tropezando, el puro terror reemplazando cualquier valor que creyeran tener.
Por favor, intentó uno de ellos, pero las palabras no salieron del todo. Kyle no necesitó gruñir. La amenaza ya estaba allí. Pasó junto a ellos como si no existieran. Y entonces lo oyó, una voz. Baja, repetida, apenas audible. Mi hijo, mi hijo. El mundo pareció congelarse por un momento. El lobo entró. Na estaba en la esquina de la habitación, atada, con el rostro pálido y los ojos entrecerrados, perdida en algo que no dejaba que su mente se mantuviera estable. Las hierbas que Agnes había usado eran fuertes. Por un segundo, no se movió. Luego su respiración cambió. Su cuerpo se transformó. Los huesos se ajustaron con un crujido agudo. La forma masiva comenzó a encogerse. El pelaje desapareció como si nunca hubiera existido, hasta que en lugar de la criatura solo había un hombre, todavía respirando con dificultad, todavía llevando en su mirada algo que no se había ido del todo. Inmediatamente, uno de los guardias reales que había llegado afuera siguiendo el rastro entró sin decir palabra y extendió una capa. Agarró la tela con un movimiento rápido, envolviéndola alrededor de su cintura y hombros sin siquiera mirar al hombre. Los dos secuestradores apenas podían levantar la cabeza ahora. Uno de ellos temblaba visiblemente. El otro mantenía los ojos fijos en el suelo, como si mirar directamente a Cale fuera la peor elección que pudiera hacer esa noche. Habían visto, habían entendido y sabían exactamente lo que significaba. Cale se giró hacia ellos lentamente. Cayeron de rodillas antes de que él dijera una palabra. Solo la trajimos aquí. Es lo que nos dijeron que hiciéramos. Eso es todo. Lo juro, dijo uno de ellos, con la voz quebrada. ¿Quién pagó por esto?, preguntó Cale. Los dos hombres se miraron por un segundo. La princesa, respondió el otro más bajo. La princesa Agnes. Kyle permaneció en silencio por un momento, mirando a los dos hombres arrodillados frente a él. No eran cambiantes. Eran hombres comunes que habían aceptado dinero sin entender del todo en qué se estaban metiendo. Eso no los hacía inocentes. Pero había una diferencia entre el castigo y la ejecución, y todavía tenía suficiente claridad para reconocerlo. Llévenselos, dijo a los guardias sin quitarles los ojos de encima a los dos hombres. Ninguno de ellos se va hasta que yo decida qué hacer. Luego se giró y fue hacia Na. Se arrodilló a su lado, desató las cuerdas con más cuidado del que sugería la furia dentro de él, e intentó hablarle. Pero Na permanecía en el mismo estado, con los ojos desenfocados, su voz repitiendo esas mismas palabras una y otra vez. Mi hijo, mi hijo. Kell la miró por un momento. Luego la levantó en brazos y la sacó de la cabaña hacia el castillo. Era demasiado ligera. Eso le molestó de una manera que no había esperado. De vuelta en el castillo, Kell llevó a Na directamente a sus aposentos. No a los cuartos de los sirvientes, a los suyos. Convocó a la sanadora sin explicar más de lo necesario. Hierbas, inhalación forzada. Necesitaba un antídoto y lo necesitaba rápido. Se quedó junto a la puerta mientras la mujer trabajaba, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, observando a Na acostada en la cama con esa expresión desenfocada que quería que desapareciera. Luego fue a buscar a Agnes. La princesa estaba en sus aposentos cuando él llegó, y la expresión de su rostro cuando abrió la puerta decía que no esperaba verlo tan pronto. Su Majestad, dijo, componiendo su sonrisa rápidamente. Estaba... No mientas, entró sin ser invitado. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Agnes se calló. Los hombres confesaron, dijo Kyle, adentrándose más en la habitación. No tiene sentido negarlo. Su sonrisa se desvaneció. Es una sirvienta, dijo Agnes, intentando mantener el control. Alguien sin importancia en este castillo. Solo estaba... Es la madre de mi hijo y es mi pareja destinada. Las palabras cayeron como un golpe. Agnes parpadeó, genuinamente atónita. Yo no lo sabía, dijo. Y esta vez era verdad. Kyle la observó por un momento. Ella intentó explicarse. Él no se lo permitió. En solo unos pocos pasos estaba frente a ella. Agnes retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Cruzaste una línea que no puede ser perdonada, dijo bajo y controlado. El aire en la habitación se volvió pesado. Podría matarte.
Ella contuvo la respiración. Pero eso sería demasiado fácil. Su mirada cambió, ya no fría, sino calculada. A partir de hoy ya no eres una princesa. El silencio que siguió fue brutal. Agnes tardó un segundo en entender. No puedes, susurró. Puedo, respondió él sin levantar la voz, y lo haré. Dio un paso atrás como si ya hubiera terminado. Tu título será revocado ante la corte. Tu nombre será eliminado de cualquier línea de sucesión. No tendrás derecho a representación, influencia o voz política. Su respiración comenzó a fallar. Tu padre será informado, no como una petición, como un decreto. Sus ojos se llenaron de un miedo que no había estado allí antes. Te irás de este castillo hoy, continuó Cale. Ella dio un paso adelante, desesperada. Cale, no puedes hacerme esto. No lo sabía, lo juro. La cortó con una mirada y ella se detuvo. Ya lo he hecho. El silencio cayó pesadamente entre ellos. Se giró para irse, se detuvo en la puerta sin mirar atrás y agradece que esté viva. Luego se fue. Kyle salió sin esperar respuesta. En el pasillo, se detuvo por un segundo y dejó que el aire saliera de sus pulmones lentamente. Había demasiadas cosas sucediendo dentro de él a la vez, y ninguna estaba dispuesta a esperar su turno. Pero había una cosa que tenía que venir antes que todo lo demás. Regresó a sus aposentos. La sanadora estaba terminando cuando él entró. Hizo una rápida reverencia y se fue sin decir más de lo necesario. El efecto de las hierbas estaba desapareciendo. Necesitaba descansar. Kyle se quedó cerca de la puerta por un momento. Marin había llegado mientras él estaba con Agnes y estaba sentada junto a la cama, con Ethan en brazos. El niño finalmente se había rendido al agotamiento y dormía, con la cara hundida en el hombro de su abuela, con esa entrega total que tienen los bebés cuando se sienten seguros. Su abuela lo miró cuando entró, pero no dijo nada. Kyle se acercó a la cama lentamente y se sentó en el borde con el bebé todavía en brazos de Marin, mirando a Na. Su respiración había cambiado, más estable ahora, más profunda. Su cara todavía estaba pálida, pero había algo diferente, como si su cuerpo finalmente estuviera encontrando el camino de regreso. Se quedó allí, esperando. Na abrió los ojos lentamente. El techo era de piedra, alto, con vigas oscuras y antorchas de fuego bajo que proyectaban una suave luz amarilla. Ethan. Su nombre surgió antes que cualquier otra cosa con una urgencia que hizo que su cuerpo intentara incorporarse antes de estar lista. Despacio, la voz vino de su derecha. Na giró la cabeza. Kale estaba sentado en una silla junto a la cama, con la mirada fija en ella, y en sus brazos, durmiendo con esa pequeña y completa seriedad que Na conocía de memoria, estaba Ethan, su hijo, vivo, respirando, con la cara hundida en el hombro de su padre con una confianza que hizo que algo dentro de Na se contrajera de una manera que no estaba preparada para sentir. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Kyle la observó en silencio por un momento. Está bien, dijo, su voz baja para no despertar al niño. Se quedó con mi abuela mientras yo iba a por ti. Naha sintió, pero no podía apartar los ojos de Ethan. El silencio que siguió fue pesado con todo lo que aún quedaba por decir, y ninguno de los dos sabía cómo empezar. Cale habló primero. Me mentiste. No fue una acusación, fue una declaración. Pero el peso era el mismo. Na cerró los ojos por un segundo. Sí, me perdí el nacimiento de mi propio hijo. Su voz no se alzó, pero había algo en ella más difícil de oír que un grito. No sabía que existía. No sabía que estabas. Nunca me habrías creído. Na abrió los ojos y se encontró con su mirada directamente. Y había dolor allí. No intentó ocultarlo. Me miraste esa mañana con esa expresión y me dijiste que me fuera sin dudar, sin dejarme terminar una frase. Su voz vaciló ligeramente antes de continuar. Si hubiera vuelto para decirte que estaba embarazada, ¿qué habrías pensado? Kel se quedó en silencio. Bajó la vista hacia Ethan, que seguía durmiendo con esa serena indiferencia. Observó a su hijo por unos segundos antes de volver a hablar. Fui demasiado orgulloso. Su voz era diferente esta vez, más baja, más profunda. Debería haberte escuchado esa mañana. Debería haberlo hecho. Se detuvo. Lo siento por eso.
Na sintió otra lágrima deslizarse por su cara y no se la secó. Ese día me golpeó como un golpe del destino. Respiró lentamente, apartando la vista por un momento. Siempre supe que mi posición atraía interés, deseo, ambición. Yo nunca puse nada en tu bebida, Na. Lo interrumpió. Esa noche solo estaba limpiando el pasillo. Eso es exactamente lo que te dije esa mañana. Lo sé ahora. ¿Cómo? Preguntó ella. Kyle la miró por un segundo. Porque aprendí la diferencia entre lo que es Agnes y lo que eres tú. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, menos pesado. Eres mi pareja destinada, Na, dijo él, con voz baja, aunque aún no lo hayas entendido del todo, porque eres humana. Na se quedó quieta. Su corazón dio un vuelco. Cale cerró los ojos, inclinando la cabeza hacia atrás, apretando la mandíbula como si intentara contener algo más grande que él mismo. ¿Tienes idea de cómo me sentí? Murmuró. No te conocía, pero te reconocí, y cuando creí que me habías engañado, abrió los ojos, y había dolor allí. Me destruyó por dentro de una manera que no esperaba. Después de eso continuó, más frío ahora. Empecé a creer que todas eran iguales, que cualquiera que se acercara a mí quería algo, que no era yo. Si ni siquiera mi propia pareja destinada me quería de verdad, ¿por qué lo haría alguien más? Yo parpadeó. No sé lo que eso significa. Significa que hay un vínculo entre nosotros, dijo con una paciencia que nunca le había visto. No es algo que elijas o que puedas simplemente ignorar. Explica lo que sentiste esa primera noche, incluso sin conocerme. Explica por qué nunca pude dejar de notar tu presencia en este castillo. Puedo sentirte a distancia. Na lo miró, sin saber qué decir. Pareja destinada. La palabra resonó dentro de ella de una manera extraña, como algo que no reconocía por el nombre, pero sí por la sensación. Cale se levantó lentamente, con Ethan todavía en brazos, y se acercó a la cama. Colocó al niño en los brazos de Na con un cuidado que no había esperado de esas manos. Y cuando Ethan se movió ligeramente al cambiar de brazos, ambos se quedaron completamente helados. El niño suspiró, ajustó la cara y siguió durmiendo. Na soltó un suspiro lento. Cale se quedó allí por un momento, mirándolos a ambos. Se inclinó lentamente y los rodeó con sus brazos, abrazando a Na y a Ethan juntos. Na sintió su calor, el peso de ese abrazo, y cerró los ojos por un momento. Cale se quedó así por unos segundos antes de apartarse ligeramente y presionar sus labios en la frente de ella, suavemente. Cuando se apartó, Na lo miró. He enviado a todos lejos, dijo él. A los nobles, a los pretendientes, a todos los que habían venido por la decisión de mi abuela. Una pausa. Ya no necesito buscar un heredero. Miró a Ethan. Ya he encontrado a mi hijo. Luego la miró a ella. Y ya he encontrado a mi reina. Na abrió la boca. Eso no es posible, dijo, su voz sin ninguna firmeza, como alguien que dice algo que no cree del todo pero que necesita decir. Soy una sirvienta, no sé cómo ser una reina. Ya no eres una sirvienta. Kyle. Su nombre salió por primera vez sin el título, y ambos se dieron cuenta al mismo tiempo. Na sintió que el calor le subía a la cara y continuó. No sé cómo hacer esto. No sé cómo comportarme frente a la corte. No sé qué se espera de... Pero necesitas entender mi posición, interrumpió él. Soy un rey alfa y tengo un hijo contigo. Las palabras cayeron pesadamente entre ellos. No existe tal cosa como un lugar de sirvienta a mi lado. El silencio se espesó. Solo no haré esto, continuó, directo, sin apartar la mirada, si de verdad no me quieres. Na lo miró durante un largo momento. Te quiero, dijo con una honestidad que no intentó ocultar. Pero tengo miedo de no saber cómo... Eso, dijo él, lo aprenderás con el tiempo. El día del anuncio llegó bajo un cielo despejado sobre el castillo de Vaughn. Todo el reino había sido convocado al gran patio. Nobles, guardias, sirvientes, aldeanos que habían llegado desde el amanecer, curiosos e inquietos con la noticia de que el rey Alfa tenía algo que declarar. El patio estaba lleno. Na estaba de pie junto a Cale, mirando a esa multitud con el corazón latiéndole en la garganta por los puros nervios.
Llevaba ropa diferente esa mañana, no un delantal, un vestido de una tela que nunca antes había tocado. Cale estaba a su lado con Ethan en brazos. El niño, despierto ahora, observaba a la multitud con esa misma expresión seria y curiosa que Na había aprendido a reconocer como la de Cale. Cuando Cale empezó a hablar, el patio se silenció de inmediato. Dijo que ya no necesitaba buscar un heredero, que el destino le había reservado algo mejor. Levantó a Ethan ligeramente en sus brazos y presentó al niño al reino, su hijo, su sangre, su sucesor. Un murmullo se extendió por la multitud. Luego Cale miró a Na y dijo que también había encontrado a la mujer que caminaría a su lado. Na sintió el peso de cientos de ojos caer sobre ella a la vez. Y había una parte de ella que quería retroceder, desaparecer, que reconocía ese instinto de volverse invisible que había cultivado toda su vida. Pero había otra parte, más nueva, menos segura pero presente, que se quedó donde estaba. Cale entregó a Ethan a su abuela y se giró hacia Na. Le extendió la mano, y cuando ella puso la suya en la de él, la acercó con una suave firmeza. El ritual era antiguo. Había oído hablar de él en los pasillos del castillo, la forma en que los alfas sellaban sus vínculos ante el reino. No era solo un anuncio, era una marca, algo que no podía deshacerse una vez hecho. Cale se inclinó y sus labios encontraron su cuello. Y entonces llegó la mordida. Suave pero ardiente por un segundo, antes de calentarse de una manera que Na no esperaba. Se extendió por ella como algo que encajaba en un lugar que había estado vacío sin que ella lo supiera. La multitud se quedó en completo silencio por un momento. Luego llegó el sonido, aplausos, voces. Na mantuvo la mano en el cuello por un segundo, sintiendo el calor allí. Kyle la estaba mirando. ¿Estás bien?, preguntó lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. Na bajó la mano y le devolvió la mirada. Estoy tratando de averiguarlo, dijo honestamente. Tiempo después, en los jardines del castillo de Vaughn, en una tarde soleada, Ethan corría por el césped. Perseguía algo, riendo. Una mariposa. Na y Cale estaban de pie, uno al lado del otro, observando. Cerca, en una silla colocada en el jardín especialmente para ella, Maren Draven observaba la escena con una sonrisa que Na había aprendido a reconocer. No era la sonrisa de alguien satisfecho con el resultado de un plan. Era algo más simple que eso. La anciana reina cambiante miró a Ethan por un momento. ¿Sabes?, dijo con esa voz tranquila que llevaba décadas de cosas no dichas. Había perdido la esperanza de volver a ver este jardín así. Cale la miró de reojo. Sabía que no habías perdido la esperanza en absoluto, dijo él. Lo que habías perdido era la paciencia. Maren levantó una ceja. Na soltó una pequeña risa. En el césped, Ethan de repente dejó de correr, se giró y señaló a sus padres con una seriedad que no correspondía a su tamaño. Dijo algo que ninguno de ellos entendió del todo, pero sonó como una instrucción. Maren soltó una risa suave. Cale observó a su hijo por un momento. Va a ser un problema, dijo. Va a ser un rey, respondió Maren sin dudar.